Amigos televidentes, muy buenos días y como siempre nuestro agradecimiento por acompañarnos en otra propuesta de palpitar económicos de puntos de vista. Hoy tenemos la grata compañía del economista Magín Díaz, una persona que no necesita mayor presentación porque ha sido director general de Impuestos Internos, de Crédito Público, asesor del Ministerio de Hacienda y otras funciones más, además de profesor universitario. Buenos días, Magín. Buenos días, gracias por tenerme. ¿Cómo se siente? Muy bien, todo muy bien. Yo le invité para hablar de un estudio que hizo recientemente para el Ministerio de Industria y Comercio y en cuya presentación hizo algunos comentarios que me llamaron la atención, pero ahora no sé si empezar hablando por un tema que ha originado últimamente y es sobre un proyecto para una amnistía fiscal, qué sé yo, como la quinta o sexta desde el 2001 para acá. Bueno, sí, se han hecho varias, que yo recuerde en el año 2001, en el 2012 hubo otra, en el 2020 y creo que hubo otra 2006 o 2007 por ahí. Sí. Sí, entonces, bueno, las amnistías son decisiones políticas, no son decisiones técnicas. Hubo una al principio, bueno, que en realidad fue sometida por el gobierno anterior y que era una amnistía que se supone iba a acompañar a la ley de lavado, o sea que se justificaba, y yo creo que también se justificaba en medio del COVID, pues dar todas las facilidades posibles. Entonces, yo no he leído el proyecto completo que acaba de ser enviado, tiene algunas otras cosas sobre las prescripciones de deuda, etcétera, y se pone, digamos, un capítulo para también dar una amnistía para deudas tributarias. Entonces eso es una decisión más política que técnica y en el fondo el gobierno quiere dar la facilidad por un lado, pero necesita recaudar. Y bueno, está sobreviviendo el gobierno. Yo creo que el gobierno no lo ha hecho mal en política fiscal. El gobierno, digamos que complació al país al no hacer una reforma tributaria que se necesitaba por razones estructurales. El problema fiscal sigue igual o tal vez peor, diría yo. No es que va a haber una crisis el mes que viene, ni mucho menos, pero el gobierno lo que ha hecho es sobrevivir con menos inversión pública, los ingresos que está recaudando no le dan para cubrir sus gastos corrientes. Y bueno, yo me imagino que el plan ahora es tratar de llegar al próximo año como es posible y tal vez pensar en una reforma después de las elecciones, aunque no lo diga. O sea, entonces no es que se necesitaba, sino se necesita. ¿La reforma? Sí. Sí, claro. Yo creo que una reforma se necesita por dos razones. Una, para ver si se puede simplificar un poco el trabajo de las instituciones recaudadoras, porque el sistema tributario es muy complejo, y otra porque en el fondo el gobierno en total recauda 15% del PIB, pero el gasto está por encima de 18%. Entonces, bueno, tenemos un déficit permanente. De esa proporción, entonces, de ese Sí, diferencial. correcto, o sea, y eso no ha cambiado, o sea, hasta el 2019 el déficit fiscal en promedio fue 3.5% del PIB. Y en esto, después del COVID, ese es más o menos el déficit también, a veces un poquito más alto, a veces un poquito más bajo. Entonces tenemos un problema estructural. Y ahora otro tema, por ejemplo, es que se decida como sociedad que bajemos el gasto público. Bueno, esa es una decisión que se puede tomar, pero hasta Y ahora conviene. eso no ha pasado. Yo creo que no es realista. O sea, ¿qué gasto se va a bajar? Educación, salud, en seguridad, en infraestructura. Yo la veo difícil que el gasto público baje. O no me parece una estrategia creíble. Usualmente cuando hay alguna decisión de austeridad, de reducción, lo que se cae es el gasto de capital, las inversiones. Sí, porque es más fácil, simplemente se paran los proyectos o no se inician, mientras que bajar el gasto corriente es difícil porque ahí están los salarios, ahí están los programas sociales, los subsidios, las compras de gobierno para la operativa de gobierno, entonces es más difícil. Y bueno, por eso es que en parte en este periodo de gobierno la inversión ha bajado.
Usualmente hay quienes han dicho, y no hemos entrado todavía al estudio suyo, de que hay que, bueno, eso es un mandato de la Estrategia Nacional de Desarrollo, la reforma fiscal, después se habla de que, pacto fiscal es que le llama, Sí. de que hay que sentarse en ese escenario a hacer una discusión amplia de qué es lo que la gente quiere del Estado y entonces para ver cómo quiere que se financie ese tema. O sea, Bueno, esa es la idea de la estrategia de desarrollo. Ahora, ahí en la estrategia pues se marcaron metas muy concretas del tamaño del Estado que queríamos. eh, y más o menos pues vamos en esa línea. La idea era que con el paso del tiempo tener un Estado un poco más grande, eso es lo que dice la estrategia. Pero la parte, y bueno, el Estado más o menos ahora está entre 18 y 19% del PIB en el gasto público. Bueno, pero la estrategia también decía que los ingresos deberían subir y realmente no han subido, no han aumentado. Entonces, bueno, tenemos un déficit y ahora tenemos el problema entonces de la deuda que es alta, que el COVID, bueno, hizo que aumentara más. Eh, entonces, bueno, eso es lo que se va a tener que debatir. Obviamente, yo creo que un gobierno eh, no puede debatirlo todo y llegar a un consenso, no es 100% de aprobación. Siempre va a haber mucha gente en contra de una reforma. Entonces, bueno, el gobierno, que cualquiera que gane, pues tendrá que tomar decisiones el próximo año. Ahora, reitero, yo no veo una crisis inminente. El tema es que cada año la deuda sigue aumentando, por tanto los intereses están llevando una parte cada vez mayor del presupuesto y eso, bueno, pues eh, quita holgura, quita espacio fiscal para hacer gastos que son necesarios. ustedes los entendidos y estudiosos del tema siempre han hablado de que el sistema tributario dominicano es muy regresivo porque está muy fundamentado o basado, sostenido en los ingresos sobre el consumo, o sea que Impuesto al consumo. impuesto al consumo, sí. Bueno, mucha gente interpreta eso como que eso lo que significa que hay que bajar los impuestos al consumo y aumentar los impuestos a los ingresos. Y en realidad eso no va a pasar. El Es difícil. Sí, porque el tema es que aquí se recauda poco de impuestos a la riqueza, de impuestos sobre la renta. Entonces, para balancear la carga, lo que hay que subir más ese tipo de impuestos. Pero eso es complicado en países como el nuestro, donde los salarios son bajos y donde es difícil cobrar impuestos a la riqueza. Entonces, Colombia, por ejemplo, esa fue la reforma que intentó hace un año y medio, 2 años, y no le salió muy bien. La gente no la aceptó. Entonces, yo no creo que la gente deba esperar que se van a bajar los impuestos indirectos como el ITEVI, como los impuestos selectivos, alcoholes, cigarrillos. De hecho, el gobierno quería subirlo en su propuesta de reforma, por lo menos los impuestos selectivos. Entonces va a ser una reforma difícil. Cobrar impuestos sobre la renta aquí es complejo en países de América Latina. Y esa es la gran diferencia de recaudación con los países desarrollados. Los países desarrollados recaudan 4 o 5 veces más de impuestos sobre la renta que nosotros. No solo Dominicana, sino América Latina. Y ese va a ser uno de los retos de esa reforma. Pero ese déficit, para decir un término parecido, está vinculado a que la tasa es baja en cuanto a sobre los ingresos o que la base es baja. No, la tasa es más o menos el promedio de la región. La tasa de impuestos sobre la renta está entre 25 y 30 en la región. Hay algunos países que tienen un poco más. El problema es la base. El problema es que los salarios son bajos acá. Entonces, ¿qué pasa en Europa, en Estados Unidos? Que el impuesto sobre la renta se empieza a cobrar desde salarios bajos para que todo el mundo aporte. Ahora,
políticamente va a ser difícil. Imagínate que se le quiera cobrar impuesto sobre la renta a alguien que gane 20,000 pesos. Eso va a ser difícil, o alguien que gane 30,000. Pero eso es lo que pasa en los países desarrollados y entonces eso hace que tengan una base del impuesto muy grande porque casi todo el mundo paga. Esa es la diferencia. Ya. Hay algunos ya sobre el estudio de que hablamos, que algunos temas que vamos a conversar, porque tú hiciste algunas expresiones un poco que yo las guardo aquí, pero vamos a hacer una breve pausa comercial Claro y que sí. volvemos en unos instantes. Continuamos la conversación con el economista Magín Díaz. Yo te señalaba, incluso fue un punto de introducción de la conversación, del estudio que hiciste para el Ministerio de Industria y Comercio y que ha tenido una amplia difusión porque ha tenido como 3 escenarios de presentación, me parece. Sí. Pero en un comentario que hiciste al que yo asistía al evento, lanzaste una idea ahí que aparentemente no sé si fue casualmente o fue subliminalmente lanzada, y es sobre los modelos de industrialización de los países. Porque aquí tuvimos el modelo de sustitución de importaciones, que fue una idea de la CEPAL, y Correcto. que aquí se basó, se fundamentó en la Ley 299 de Incentivo y Protección Industrial, que se fue con el Código Tributario 11, la Ley 1192. Pero tú señalabas como que debía Bueno, pensarse en algún modelo parecido. no, yo creo que hay que tener la mente abierta, ¿verdad? Y el COVID cambió muchas cosas, pero no solo el COVID, sino hay un cambio geopolítico importante en el mundo. Y ya hay un consenso bastante generalizado de que la época de la globalización completa ha terminado. Y ahora se habla de desglobalización, de que va a cambiar el comercio mundial. Ahora se habla del el nearshoring o el friendshoring, o sea, tú vas a comerciar no con el que sea más barato, sino con el amigo o el vecino. Eso es lo que se está hablando. Entonces hay cambios geopolíticos importantes. Entonces, a raíz de esto, pues, está surgiendo un debate fuerte académico y también en los organismos internacionales sobre lo que se llama el retorno de las políticas industriales. Y economistas líderes de la profesión, como el profesor Stiglitz de la Universidad de Columbia, que ganó el premio Nobel, él dice, bueno, ¿por qué criticar tanto la política industrial? Eso en gran parte fue lo que permitió que Corea se desarrollara. Entonces, hay profesores de Harvard, de otras universidades, y además hasta el Fondo Monetario escribiendo sobre el tema. Estados Unidos está haciendo política industrial, o sea, protegiendo su sector de microchips y haciendo leyes para protegerlo. Y entonces, bueno, no es que volvamos a una política de sustitución de importaciones, ni mucho menos, eso no funciona, o sea, seguiremos abiertos al comercio, pero tal vez haya que hacer una que otra política para proteger algunos sectores o beneficiarlos, y por eso es que el profesor Ricardo Hausmann de la Universidad de Harvard dice, bueno, no se trata de hacer o no hacer política industrial, sino cómo hacerla bien. Entonces, bueno, ahí yo lo mencioné porque ahí le tocará un rol importante al ministerio que tiene que ver con toda la industria y el comercio del país. Obviamente hay política industrial que se ha prestado para derroche, para corrupción, etcétera. Bueno, habría que aprender de esas lecciones, de lo que ha pasado mal en otros países y ver ahora. Lo que está claro es que el mundo económico que conocemos está cambiando y el país, bueno, pues va a tener que ir cambiando también en ese sentido. Para no quedarse Claro. aislado.
de esa nueva corriente. Correcto. ¿Qué otra de ese estudio, qué otra lección, qué otro aprendizaje surgió? Porque yo cuando lo leí incluso digo, pero en realidad es algo desconocido, el poder que tiene, por ejemplo, el Ministerio de Industria sobre, bueno, Mira, habla del 60% prácticamente. claro, lo que vimos, o sea, todo el mundo piensa en el Ministerio de Industria y Comercio por el tema de los combustibles. Le toca, Cada viernes está claro, pendiente. por ley, pues, es quien da la noticia del precio de los combustibles y es quien fija el precio por ley. Y bueno, tal vez llegó el momento de que hay que cambiar la ley. Creo que el gobierno mandó hace el año pasado una propuesta, pero todo el mundo identifica al ministerio con el ministerio que pone los precios de la gasolina y el gasoil. Pero cuando tú te adentras en lo que es el ministerio, en las funciones que le da la ley y el trabajo que está haciendo el actual ministro, pues realmente es uno de los ministerios más importantes porque tiene que ver con todo. Y eso fue lo que dio el resultado del estudio, cuando las industrias que están en el ámbito del ministerio son el dos terceras partes de la recaudación, 2/3 partes del empleo, más del 60% de la producción, el 80% de las exportaciones, y el ministerio tiene que ver con casi todas las empresas del país, porque tiene a su cargo el 100% de las MIPYMES y la mitad de las grandes empresas. Entonces, ahí ya tienes el 99.5% de las empresas. Entonces, el ministerio tiene a su cargo los sectores exportadores, pero el comercio interno, las empresas micro, pero también las grandes. Entonces, bueno, es un ministerio que tiene una relevancia importante en materia de política económica, al tener pues todo, básicamente la mayoría de los sectores bajo su ámbito de política. Debía haber alguna cambio legislativo en la ley que crea y que rige ese ministerio para darle, qué sé yo, algún nivel más de autonomía, si se quiere. No, yo creo que, bueno, la ley fue bien pensada en su momento y lo que está haciendo el ministro es que la gente entienda que es mucho más que determinar el precio de los combustibles, que la política de las pymes se hace en el ministerio, la política del sector industrial, la de la zona franca. Entonces, yo lo que creo que hay que proteger al ministerio, que sea profesional, y que el sector empresarial entienda la relevancia que tiene un ministerio que hace la política y que también es facilitador. Y yo creo que ha jugado un rol muy importante en la recuperación de la economía, las políticas que ha llevado a cabo. Ahorita tú hiciste un comentario en la primera parte que habló sobre el tamaño del Estado. Pero hay una propuesta legislativa, creo que una ley de responsabilidad fiscal, creo que es el término con que fue introducida a través del Senado, que habla, que tiene implícito casi una regulación del crecimiento, pues si lo vemos a nivel del gasto, le da como un cierta... Sí, se pone unas reglas sobre el crecimiento del gasto. Ahora, yo creo que no es creíble eso, porque si esta economía siempre crece 5% y la regla dice que el gasto va a crecer 3%, entonces lo que está diciendo la ley, ese proyecto de ley, es que el gasto público va a bajar. Y yo quiero que me digan cuál gasto va a bajar. El de educación, la sociedad no lo va a permitir, aunque eso se debería discutir. El gasto en salud, la gente está pidiendo más después del COVID, la sociedad está pidiendo más. Queremos tener una frontera bien cuidada, entonces el gasto en los militares no lo debemos bajar. En seguridad. No en sé. seguridad, la gente quiere que se combata la delincuencia, bueno, eso necesita dinero. Entonces, yo no veo creíble que la estrategia del gobierno sea bajar el gasto. Eso no es creíble. Y cuando todos los organismos te están diciendo, la República Dominicana tiene que gastar más en rubro que está rezagado, como la inversión pública. Entonces yo creo que esa ley es un buen intento del gobierno, quiere decir que está haciendo las cosas bien, pero tiene un problema estructural que esa ley no lo resuelve.
Estamos casi concluyendo, pero no quiero finalizar sin ver, por ejemplo, este panorama que estamos ahora, donde hasta la primera mitad del año hubo un crecimiento de aproximadamente Uno, 1.6%, da como lo un mismo, poquito. uno con uno y medio. Y las proyecciones se mantienen en 4.2%. ¿Hay posibilidad de que resiste la economía un crecimiento, en un rebase para lograr esos niveles sin que haya Bueno, yo un... creo que hay que ver el lado positivo. O sea, el Banco Central ha logrado el objetivo de que la inflación venga bajando. Y ya acaba de dar el dato en estos días de la inflación del mes pasado, y ya la inflación interanual llegó a 4%, que esa inflación llegó a casi 10%. Y bueno, las medidas que tomó el banco, digamos, han sido exitosas, pero han provocado en parte una desaceleración importante en la economía. Yo creo que es más realista pensar en que la economía va a crecer durante el año un 3%, 3,5%. Me sorprendería que llegue a 4%. Obviamente el Banco Central pues, ha tomado medidas de flexibilizar la política monetaria, bajar las tasas de interés. Eso va a tener un impacto en el segundo semestre sin duda, pero yo creo que es más realista por ahora pensar en un crecimiento de 3, 3,5% para el año. Najín, gracias por aceptar ¿Cómo la no? invitación y como siempre, este espacio es tuyo. ¿Cómo no? Gracias por tenerme. Bien. Y a ustedes, amigos televidentes, como siempre, la cita para el próximo domingo en otros puntos de vista. Hasta entonces.